Se dijo también, señor presidente, en algunos momentos con algún tinte de chicana, que nuestro bloque había presentado distintos dictámenes. Me sorprende que miembros de partidos democráticos se sorprendan con la pluralidad democrática demostrada en este momento por el bloque del Frente para la Victoria. Lo que sí, por suerte, que eso sí me preocuparía a mí como presidente del bloque del Frente para la Victoria, que algún diputado del Frente para la Victoria hubiese coincidido con ustedes. Mientras todos los dictámenes sean en disidencia con el que presentaron ustedes, para nosotros está todo bien y no genera ningún tipo de inconveniente. Yo voy a defender la reforma que hicimos en el 2006. Voy a defender la reforma que hicimos en el 2006. Voy a seguir defendiendo lo que votamos nosotros como bloque del oficialismo la semana pasada cuando votamos la restricción al 5% de la limitación de la movilidad de partidas o de la ley, el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, y voy a defender como un avance institucional importantísimo el proyecto de ley presentado y aprobado por la entonces senadora y actual presidenta de la Nación de reglamentar y cumplir con ese mandato constitucional que teníamos desde el año 94 los legisladores y que nunca habíamos hecho, que fue reglamentar el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia. Ninguna de esas cosas a nosotros nos parecen atentado a la calidad institucional. Con la ley de movilidad de partida nos dijeron que lo que veníamos a hacer era hacer del presupuesto un chicle, que lo que buscábamos con esa ley era sacar de acá para poner acá. Durante años, desde el 2006 hasta ahora, dijeron exactamente esto. Después reconocieron que en realidad no lo habíamos utilizado nunca en más de un 5%, pero en realidad el discurso previo fue la idea del poder hegemónico que trataba de buscar y que no existía presupuesto, no podía existir presupuesto en Argentina. Nada de eso sucedió. Con esta reforma del Consejo de la Magistratura que nosotros hicimos en el año 2006, se enteraron de que las decisiones se tomaban por unanimidad. Cuando vino el ministro de Justicia a dar el informe, más allá de que la diputada Conti en muchísimas oportunidades lo dijo con absoluta claridad y con absoluta contundencia. La verdad que lo que queremos decirlo también con absoluta tranquilidad. O somos los maquiavélicos y vivos que somos, o somos muy ilusos, porque haber hecho una reforma para tener un poder de veto, para después no utilizarlo, la verdad, o somos una cosa o somos la otra. Entonces, ¿por qué no juzgar que fue una reforma en el buen sentido? ¿Por qué no juzgar de que en realidad cuando pusimos 13 miembros y dimos la mayoría mínima, es decir, 1, a los representantes que tienen legitimidad popular, lo que estábamos haciendo es interpretar fielmente lo que fue el mandato de los constituyentes del año 94? Porque no desvirtuamos el mecanismo de selección, porque no depositamos el mecanismo de selección con peso en los sectores corporativos, tampoco los desbalanceamos porque la mayoría era la mínima. Era un representante con legitimidad popular sobre 7 representantes con legitimidad popular sobre 6 representantes con legalidad corporativa. Entonces lo que intentamos hacer es que el peso de los que tenemos que ir a elecciones cada 2 años o cada 4 años tuviese la diferencia mínima para poder tener en el proceso de selección de jueces, para tener que ese proceso de selección no tuviese el peso de la cuestión corporativa, de un poder que es eminentemente corporativo y todo lo que se mueve alrededor del mismo es claramente así, por naturaleza, por todo lo que significa y demás. Entonces nunca nos admitieron eso, nunca nos admitieron que fue ese el sentido de la reforma. Yo me acuerdo de todo ese verano del 2006, de los debates que dimos. Y me acuerdo de explicar hasta el cansancio, además de que se quieren quedar con la mayoría, 5 miembros como máximo del oficialismo, 5 sobre 13 no es mayoría. Como me dice mi amigo Yoma, que dice, vos como abogado sos un buen ingeniero, bueno, 5 sobre 13 es matemática, no tiene que ver con la abogacía. 5 sobre 13, es imposible tener mayoría. Para ser mayoría o hay que acordar con la oposición o tenés que acordar con alguno de los sectores corporativos. Entonces el equilibrio estaba perfectamente garantizado. Y ciertamente a nuestro criterio el Consejo y la reforma que hicimos en el 2006 funcionó bien. Funcionó mucho mejor de lo que venía funcionando.
Y la reforma que está proponiendo la oposición ahora, señor presidente, es una reforma que la acerca más a la ley del año 97 que a la reforma que nosotros impulsamos en el año 2006. Pasamos de 13 a 18 miembros, teníamos 20 miembros en el año 97. La representación popular, o sea, aquellos representantes que tienen legitimidad popular, en el año 97 era el 45%. En el año 2006 era el 53,85%. Y en este proyecto de mayoría que tiene la oposición equivale al 39%. O sea que la acerca más a la situación que existía con los 20 miembros en el año 97. Todo lo que avanzamos en tratar de reivindicar la política, en tratar de no sentir vergüenza de lo que somos nosotros, que somos los dirigentes políticos. Todo lo que avanzamos en ese sentido lo tiramos por la borda, volvemos para atrás. Entonces involuciona. No es que la dejan en el mismo lugar, no es que le agrega cosas, no es que nos quitan poder a nosotros, nos quitamos poder a nosotros como dirigencia política. Le hubiesen agregado un miembro más a la segunda minoría, lo que sea, pero hubiesen mantenido la representación mínima, mayoritaria de la política. Los que tenemos legitimidad popular somos los que tenemos que tener un proceso de selección de un poder que no tiene legitimidad popular mínimamente, el mínimo de mayoría, y esto fue lo que expresó el proyecto plasmado e ideado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y tiene un sentido de reivindicación de la política. Y esto es lo que nosotros somos. Nosotros parece que andamos por la calle pidiendo disculpas por ser dirigentes políticos. Hay que terminar con eso. Asumamos nuestras culpas por ser malos políticos, pero no por ser políticos. Y esto involuciona. Han ideado un consejo de la magistratura en donde se van a poder reunir y tener quórum sin necesidad de que haya un representante de la política, ni del oficialismo, ni de la oposición, ni del Parlamento, ni del Poder Ejecutivo, ni de la mayoría, ni de la primera minoría, ni de la segunda minoría. Esta es la realidad de lo que han hecho. Además de que, bueno, con todo el producto que ustedes le llaman consenso, en eso también tengo que reconocerle una cierta habilidad. Si nosotros hubiésemos hecho esto, hubiese sido negociación, cooptación y este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Pero ustedes le llaman consenso. En este mecanismo de consenso la han puesto a la Corte, pero que no se note mucho que se ponga a la Corte para tratar de buscar algún tipo de consenso. Pero ciertamente está la Corte, tiene su presencia y sobre todo su capacidad de desempate en el momento de las votaciones o de voto cuando se exigen mayorías calificadas en el momento de las votaciones más importantes. Entonces, claramente que no sigue esta evolución. Y yo no tengo ninguna duda, mire, se podrá tener diferencias con Menem y con Alfonsín. Ahora, que son tipos que reivindican la política. La verdad que volver atrás, volver a entregar absolutamente todo al poder corporativo, los que no tienen ningún tipo de confrontación con la sociedad, es claramente un error. Es involucionar. Es involucionar. Nosotros pagamos un costo, nos lo hicieron pagar ustedes, porque nos instalaron la idea de que íbamos por el Poder Judicial. Esta es la realidad. Lo pagaron los dos representantes nuestros del Consejo de la Magistratura, que la verdad que reivindicamos y apoyamos su tarea. Pero ciertamente lo que hicimos fue darle una mayoría a la política, a nosotros, a los que tenemos que ir, buscar, contar los votos, los que tenemos contacto con la gente, contacto con la sociedad. Esta es la realidad. Esta es la realidad de lo que hicimos nosotros como reforma, de lo que estaba anteriormente y de lo que hacen ustedes, que vuelven a poner las cosas más cerca del año 97 que del año 2006. 13 años atrás, pero además con una concepción. Yo escuché por ahí un discurso de algún legislador que se enoja cuando nosotros hacemos hincapié a estas cuestiones de las corporaciones, pero ¿qué quieren que lo digamos? ¿Que nos escondamos?
Si le están dando más poder a las corporaciones.